En educación siempre encontré una pregunta recurrente. ¿Cuál es el director ideal para el siglo XXI en nuestra Argentina? Y siempre se vienen como dos imágenes. Una imagen que es la del Salvador, ese Salvador cinematográfico que atraviesa cualquier problemática y salva a la doncella que está muriendo o al mundo que está por destruirse. Y otra es la del gran dictador, ese hombre sentado en un sillón similar a este y desde ahí pretende controlar la institución. Y la verdad es que frente a estas dos tipologías siempre encontré que las personas quieren uno u otro o en realidad no saben a quién quieren. Entonces me volví a preguntar, ¿cuál es el director ideal en la Argentina del siglo XXI? Claramente ninguna de estas dos tipologías, casi antípodas, se verifican en la realidad. El tiempo me fue demostrando que un director ideal o un director que se ajuste a una mejor escolar, a una buena escuela, es aquel director que está enfocado y que conforma equipos que permitan realizar acciones con foco en el alumno. O sea, el director enfocado es aquel director que es donde sus acciones están siempre mirando lo mejor o lo que el alumno necesita. Entonces me parece que habría dos condiciones en este director enfocado. Uno es conformar equipos que busquen la excelencia y que se hagan cargo de los resultados. A veces pareciera que las escuelas o los directores que gestionan una escuela no tienen nada que ver con los resultados. Entonces cuando uno pregunta, ¿y por qué llegamos a donde llegamos? Y la culpa es del padre, la culpa es del mundo en que vivimos, la culpa es de la realidad, y la realidad es que uno puede o debe gestionar esa realidad, ¿no? Es como pedirle al médico que se queje porque los pacientes llegan enfermos, es su función. La función del director es gestionar esa realidad. Y lo segundo que nosotros necesitamos, la segunda condición que necesitamos para un director enfocado, es un director que planifique, que ese plan lo lleve a la acción y que ese plan y esa acción siempre esté centrado en el alumno. Es cierto que quienes estamos en la gestión, en el día a día de la escuela, a veces podemos imaginar o pensar que esto del director enfocado es tan ideal como el director salvador, porque el día a día termina viniéndosenos encima, comiendo nuestros mejores planes. Sin embargo, yo siempre creo que en la medida que hagamos acciones en pos al ideal que tenemos, el ideal se nos acerca, y el ideal se nos aleja cuando ninguna acción va dirigida hacia donde queremos ir. Entonces, me parece que es un buen momento para decir tres acciones puntuales, concretas, que nos ayudan a esta idea de un director enfocado con foco y con priorización del alumno. La primera acción es febrero. Para mí hay que decretar en los calendarios escolares del país a febrero como el mes del director, como el mes de la gestión, ¿no? Es el mes donde el director planifica, donde el director junta fuerzas, reúne a su equipo, arma la estructura que va a funcionar durante el año. Yo siempre digo que una escuela que se pudo armar en febrero es probable que en diciembre tenga algún logro. Una escuela que no se armó en febrero, estoy convencido que no va a tener ningún logro. El segundo punto son las reuniones. A mí me parece que las reuniones directivas, la reunión directiva con los docentes y con los padres, es el equivalente para los docentes de su propia clase, digamos. La clase tiene que estar preparada, tiene que estar armada, tiene que estar pensada. Las reuniones igual. Me ha tocado ver en muchas escuelas, y al principio yo mismo cuando empezaba la gestión directiva, empezaba el primer día de clase y armaba una reunión, iba con los docentes, les decía, bueno, siéntense acá, empezábamos a tomar mate y contábamos qué había pasado en las vacaciones, qué había pasado con los hijos de uno, qué había pasado con nosotros. 3 horas, fin de la reunión, nos fuimos. Ese momento es oro en polvo. Nunca más uno vuelve a tener a los docentes reunidos sin alumnos enfrente. También en las reuniones de padres, yo a veces pienso que un padre que ve una reunión desorganizada se va con la idea que la escuela es un caos, por lo tanto el papá entra en pánico y deja de tomar al director y a esa escuela como un referente en relación a la crianza de sus hijos. A mí me acuerdo de una anécdota cuando recién teníamos a nuestro hijo chico y lo llevamos a un jardín maternal y tuvimos una reunión que nos sentaron en unas sillas minúsculas donde se nos acalambraban las piernas, yo tenía piernas largas, estaba todo enredado, y la maestra empezó a decir, bueno, en realidad yo tengo muchos alumnos, a veces no sé bien qué hacer y a veces siento que el grupo se desborda. La verdad es que le solucionamos el problema inmediatamente porque nos llevamos a nuestro hijo, o sea que un alumno menos tuvo,
Y yo imagino que el resto de los padres que pudo escuchar por encima de los calambres de las piernas, habrá hecho lo mismo. Porque uno no deja a su hijo en un lugar donde le despierte inseguridad. Otro tercer ejemplo que a mí me sirvió muchísimo es construir planes ambiciosos pero realizables que expandan el cotidiano escolar, ¿no? Al principio, cuando empecé en la dirección, yo había que hacer el famoso PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Ese PEI era un mamotreto inmenso que escribíamos durante horas y horas y horas, muy teórico, y terminaba encerrado en el mejor lugar de la biblioteca escolar, pero encerrado al fin, digamos, y nunca volvíamos sobre eso. Entonces imaginábamos que eso era planificar. Y después descubrimos que, entonces la conclusión es, si eso es planificar, planificar no sirve. Entonces después descubrimos que planificar sirve siempre y cuando siempre estemos pensando en cómo vamos a llevar a cabo ese plan. La planificación tiene que terminar en una acción, ese es el fin de la planificación. En la escuela es muy muy importante que podamos romper el cotidiano escolar. A la escuela se entra por la ventana, no por la puerta principal. Cuando un alumno le pregunta, ¿qué te acuerdas de tu escuela? Digo, podemos hacer nuestra pregunta entre nosotros, ¿qué nos acordamos de nuestra propia escuela? Y nos acordamos lo extraescolar, lo no escolar o lo no escolarizado. No nos acordamos del cotidiano de la escuela, nos acordamos de aquel proyecto en el que actuamos, en el que se rompió el día a día escolar. Eso hay que planificarlo. Claro que estos tres ejemplos que pusimos y otros que podemos pensar, muchos otros que podemos pensar, no se hacen solo. El director no es que viene e impone un modelo de gestión. El modelo de gestión se construye. El director tiene que tener la habilidad de armar ese equipo para construir ese modelo de gestión. Armar ese equipo que busca logros, que se hace cargo de los logros y que entre todos construyen la gestión escolar y la escuela en su totalidad. Vuelvo a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué será ser director en nuestra Argentina en el siglo XXI? La verdad es que tengo muchas experiencias de gestiones directivas y de haber visto a otros directores y no tengo una respuesta acabada. Lo que sí estoy seguro que un buen director es aquel que construye un equipo, que arma un equipo, que arma una comunidad y que su punto central, su mirada central está en el alumno. No es ni un dictador ni es un salvador. No es aquel que hace lo que quiere ni es aquel que hace lo que los demás le piden. Es aquel que hace lo que se necesita para que el alumno salga adelante.